Bueno, pues buenas tardes, presidente, buenas tardes, Elena, buenas tardes, amigos, amigas, compañeros todos. Para mí la verdad es que es un placer iniciar, podríamos decir, la precampaña electoral, pero también de alguna manera mi nueva etapa vital en Candás. Yo no soy de Candás, alcalde, pero he pasado muchos veranos en Candás y, en fin, para mí es un orgullo y un placer iniciar esta nueva etapa en Candás, en esta gran casa. Y la verdad es que si había alguna duda de dónde iniciar la campaña en Asturias, yo creo que Candás ha sido una elección perfecta, porque si los socialistas tenemos que llevar algo al Parlamento Europeo, si los socialistas aspiramos a recuperar los valores europeos, la esencia final, el centro de nuestros valores no son otros que los de la Grecia clásica. Y los de la Grecia clásica son los valores del olimpismo, los valores de la Villa Olímpica de esta villa de Candás. Por lo tanto, yo creo que es necesario recuperar en Europa los valores de la competencia sana, de la fraternidad, del trabajo en equipo, después de tantos años de ajustes, tantos años de recortes, tantos años de, en fin, destrucción de los valores clásicos de Europa, de los valores clásicos del olimpismo. Por lo tanto, es un placer estar en Candás y ha sido una gran idea iniciar esta campaña en Candás. La verdad que cuando uno afronta estas elecciones europeas no puede dejar de pensar en los más de 5 años que llevamos atravesando una dura crisis. Decía el alcalde que de alguna manera hablamos de pobreza infantil, de pobreza energética, de una gran cantidad de etimología de la pobreza, aunque al final la pobreza lleva siendo lo mismo desde el principio de los años, lleva siendo lo mismo desde que los socialistas nos inventamos para luchar contra ella, para luchar contra las desigualdades. Y en estos 5 años ha habido una clara mayoría de derechas en Europa. Una mayoría de derechas que ha impuesto programas de ajuste, que ha impuesto programas de recorte, que ha impuesto subidas de impuestos, que ha impuesto objetivo de déficit a todos los países, a todas las comunidades autónomas. Esta semana despertábamos con el anuncio de los 50.000 millones que Hollande tendrá que recortar en Francia en los próximos años. Pues bien, es importante, muy importante, de cara a estas elecciones europeas, dejar ver a la ciudadanía que España, que Francia, que todos los países de Europa necesitan otro corsé europeo, que no podemos seguir 5 años más con corsé de la derecha, que no podemos seguir otros 5 años de recortes adicionales, de ajustes nuevos y de nuevas subidas de impuestos. Y esto, que al final es lo que vemos día a día cuando la ciudadanía dice, pero es que en Francia un gobierno socialista está recortando, es que los socialistas, en fin, recortasteis o empezasteis a recortar en su inicio. Es importante, es muy importante dejar ver que el programa de ajustes, los programas de reducciones del gasto público, todo aquello que ha venido de Europa en los últimos años y que nos ha impuesto un corsé en nuestra capacidad para responder a la crisis, es el resultado de una mayoría de derechas en Europa, una mayoría de derechas en los gobiernos europeos y una mayoría de derechas en el Parlamento Europeo. Y eso es lo que está en juego. Y eso es lo que está en juego porque, no nos engañemos, si los socialistas ganamos las elecciones generales del 2015 y la mayoría europea continúa siendo una mayoría de derechas, tendremos las mismas dificultades que estuvimos en nuestra última etapa de gobierno para hacer una política económica de izquierdas. Tendremos las mismas dificultades y, por lo tanto, condición necesaria para hacer una política de izquierdas en España es conseguir una amplia mayoría de izquierdas en el Parlamento Europeo. Eso es la condición necesaria para hacer otra política económica en España. En fin, la verdad es que tenemos que ganar las elecciones del 25 de mayo. Y tenemos que ganarlas porque no solo debemos aspirar a construir otra Europa, sino que además debemos desenmascarar al gobierno del Partido Popular. Debemos retirarle las disculpas de los corsés europeos, quitarles las disculpas del mantra de Bruselas y hacer que, con un gobierno de izquierdas en Bruselas, quede claro que los ajustes en España, los ajustes del Partido Popular, son claramente intencionados, responden a su ideología, responden al principio neoliberal de la derecha europea y de la derecha americana. Y es importante, muy importante, porque además todos los programas, no ya de ajustes económicos, sino
de recorte de libertades, el proyecto de reforma del aborto, el proyecto de ley de seguridad ciudadana, la derecha está apilando o ha venido apilando en los últimos meses una gran cantidad de propuestas que nada tienen que ver con la crisis económica y van a esperar al 25 de mayo para sacarla de sus cajones. Y, por lo tanto, es necesario ganar para que no puedan seguir con el desarrollo de todas esas políticas liberticidas que han desarrollado en los últimos meses y que han tenido un poco apartadas hasta ver qué ocurre el 25 de mayo. Y es necesario ganar porque Europa necesita otra agenda. Europa necesita, como hablábamos antes, recuperar los principios, los valores olímpicos, de alguna manera recuperar los principios europeos y abordar una reforma económica muy profunda. Una reforma económica que nos dé un horizonte de salida de esta crisis con un fortalecimiento del estado del bienestar. Necesitamos un presupuesto comunitario, necesitamos que las instituciones europeas tengan capacidad de gasto para cubrir las dificultades de los gobiernos nacionales, de los gobiernos autonómicos en estos momentos complicados. Y necesitamos un presupuesto comunitario con impuestos propios, con bases imponibles propias, que vayan directamente contra aquellos que no somos capaces de hacerlos tributar en nuestros propios países. Tenemos que dar una batalla porque las multinacionales tributen en Europa. Tenemos que dar una batalla para que las rentas del capital tributen en Europa. Tenemos que dar una guerra infinita contra los paraísos fiscales, pero no solo los paraísos fiscales de fuera de la Unión, sino también de aquellos que están en la propia Unión, porque el secreto bancario, que sigue siendo legal en muchos de los países de la Unión Europea, es el hueco por el que se cuela todo el fraude fiscal, y no solo el fraude fiscal, sino todo el contrabando, todos los movimientos de capitales que eluden cualquier control nacional. Y es necesario reindustrializar Europa. Venimos ahora de Tenneco, una reunión emotiva con Antonio, con los trabajadores, con el comité de empresa, y más allá de las vicisitudes de esta empresa y de esta situación puntual, es necesario que quede claro que sí se puede hacer otra Europa, que sí se puede desde las instituciones europeas evitar las deslocalizaciones, que sí se puede apostar por la industria en Europa y ser capaces de renovar todo el tejido económico, de ser capaces de volver a ocupar los millones de desempleados que están plagando el conjunto de Europa. Y si hemos podido parar la deslocalización de Tenneco, que quede claro, y esta mañana nos comprometimos en la reunión con los sindicatos mineros, eliminaremos también el límite temporal del 2018 para el fin de las ayudas al sector minero. En fin, Elena, tenemos unas semanas por delante muy intensas. La verdad es que cualquier comparación entre nuestra líder y el candidato del Partido Popular, en fin, yo creo que sobran. En este municipio conocemos bien lo que ha ocurrido recientemente con el reparto de la Sarda, de las cuotas de la Sarda y lo que tiene por venir. Yo no me detendré a evidenciar lo que todos tenemos claro. Lo que sí todos tenemos que tener claro es que los socialistas estamos apoyando a un candidato para presidir el gobierno europeo que se llama Martin Schulz, que es un librero, que fue alcalde de su municipio, un municipio no mucho mayor que Candás, que tiene una historia de superación personal, una historia dentro del mercado laboral, abriendo su pequeño negocio, traspasándolo a los trabajadores y apostando por una Europa de los trabajadores, por una Europa que recupere los valores sociales, que recupere la esencia del estado del bienestar, el modelo social europeo, que es la esencia que nos hace europeos. En fin, permitidme terminar agradeciendo a Javier, a nuestro presidente, la confianza, el apoyo en estas semanas y las semanas que tenemos por delante. Espero ser un buen sucesor de Antonio Masip. La verdad es que
venimos de, como os decía antes, veníamos del acto de Tenneco en Gijón y, en fin, yo creo que nos emocionamos todos. Ojalá el día que yo deje el escaño pueda salir con ese apoyo, con ese cariño, con ese respaldo de la gente. Y estoy seguro que seguiremos siendo 2 eurodiputados asturianos. Estoy seguro que el trabajo de Antonio lo continuaremos María y yo en los próximos 5 años. Estoy seguro de ello. Y tenemos semanas por delante para conseguirlo, porque las elecciones europeas las hay que ganar, pero que hay que parar a Rajoy y hay que parar los recortes que vienen de Europa y hay que abrir un nuevo horizonte social para el conjunto de Europa. Muchas gracias. Os dejo con nuestro presidente, Javier Fernández, nuestro secretario general. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas, y muchas gracias por vuestra presencia, por vuestro apoyo y, sobre todo, muchas gracias por vuestro afecto y por vuestro calor. Veréis, hace 2 años y 5 meses que gobierna la derecha y ahora mismo cualquiera de vosotros, cualquier hombre, cualquier mujer, sabe que lo que tiene delante de sus ojos es la voluntad política de cambiar España conforme a un proyecto reaccionario, profundamente ideológico, utilizando el arma que tienen de la mayoría absoluta. Y no son solo aquellas cosas que han cambiado, dicen, por imperativo económico. La reforma del sistema de pensiones, la reforma laboral o los sistemas de protección social, porque nada tiene que ver la crisis económica con la ley de educación, con el aborto, con el acceso a la justicia, con la privatización de la seguridad, con el derecho de manifestación o con la entrega de los registros públicos a los registradores de la propiedad. Es decir, no son reformas solo económicas, son reformas profundamente ideológicas. Y ahora hay otra reforma que viene, la reforma fiscal que anuncia, que es importantísima, porque ahí se deciden muchas cosas. Se decide, entre otras, cuánto se paga. Y es decisivo, porque de cuánto se paga sabremos todos aquellos servicios que podremos tener como ciudadanos con impuestos y aquellos otros que tendremos que pagar como consumidores con un precio. Y no solo cuánto se paga, también cómo se paga y, sobre todo, quién lo paga. Y esa reforma que viene es también muy ideológica, seguramente la más ideológica de las económicas, junto con la reforma laboral. Así que en estos 2 años y medio, España ha recorrido un terreno para concentrar la riqueza en poquísimas manos. Hay una extrema desigualdad. Y mientras eso ocurre, nos encontramos aquí debatiendo, y la izquierda también, sobre la nación, la pertenencia, la identidad. Oiga, ¿qué es eso de la identidad? Para nosotros la pertenencia y la ciudadanía no está en la genética, no está en la tierra ni en la sangre, es jurídico. Está en el carnet de identidad, está en el pasaporte, está en la declaración de impuestos, está en la cartilla sanitaria, está en la seguridad social, está en todos esos actos cotidianos que mantienen la vida en común. En eso está. Yo quiero preguntaros a algunos de vosotros, ¿creéis que tienen la misma identidad los magnates, los grandes financieros, los que tienen enormes patrimonios en España, que todos aquellos centenares de miles de personas, quizás millones, que están ahora mismo en riesgo de pobreza, de marginación o de exclusión social? ¿O tienen la misma identidad, incluso aquellos que cuentan con un trabajo estable, de prestigio social, directivos, profesionales libres, bien remunerado, que los que viven en la angustia del paro, o los que viven en la incertidumbre de tener un trabajo precario, o los que malviven con una pensión mínima de la seguridad social? ¿Tienen la misma identidad? No tienen yo no sé
desde el punto de vista político, cuántas naciones hay en España, pero socialmente hay muchas naciones en España. Y hay mucha gente con la que nos identificamos aquí y en Europa, que tienen en realidad la misma ciudadanía. Mirad, ser ciudadano está vinculado a la democracia. No hay ciudadanía sin democracia. Y yo os digo que podemos tener democracia y podemos tener extrema desigualdad, pero las dos cosas a la vez no las podemos tener. Y por eso tenemos que discutir mucho menos sobre identidad nacional y mucho más sobre cohesión social. Y tenemos que hablar de ciudadanía y extenderla al conjunto del continente, pero hablar de ciudadanía europea es estar en contra de los nacionalismos europeos. Cuando Rajoy dice, pedimos a la Unión que no se rompan los estados, nosotros estamos de acuerdo, no queremos que se fragmenten los estados nacionales en el seno de la Unión, pero tampoco queremos que esos estados gobiernen Europa. No queremos que los estados gobiernen Europa porque entonces estaremos encargando a los nacionalismos europeos la europeización. Mirad, Europa es un experimento, es el primer proyecto político que se hace sin un pueblo delimitado y homogéneo, sin un origen común, sin una cultura común, sin una lengua común, sin un enemigo, un adversario exterior que nos dé cohesión interior. Europa es un sueño también, una ilusión económica y social, pero es un antídoto contra el egoísmo nacional. Por tanto, no podemos construir Europa solo desde los estados. Si nos dicen que lo que quieren en realidad es una confederación de estados, no queremos, ni queremos una confederación, ni una funcionalización de Europa, ni que nos gobiernen los estados-nación en Europa, ni que se gestionen por los técnicos o por los burócratas de la Comisión Europa. Si Europa quiere ser algo más que una agregación de estados, tiene que pasar de nosotros los estados a nosotros los ciudadanos, y eso solo se puede conseguir en el Parlamento Europeo. Y eso es justamente lo que vamos a elegir ahora, elegir el Parlamento Europeo para construir Europa, porque los problemas no se solucionan desde un solo país. Para construir Europa, para construir otro espacio ciudadano, y la derecha europea no quiere construirla, no quiere hacerla, y además tiene otra idea de Europa. Decía el alcalde, lo que pensábamos nosotros antes de Europa, sí, Europa era, para todos nosotros, era el faro que iluminaba aquella noche tan larga del franquismo. Y ya no es eso, pero sigue siendo un ideal, sigue siendo el lugar donde los ciudadanos están más protegidos de la historia, protegidos de las adversidades, protegidos de los poderes económicos, protegidos de los odios tribales y nacionales, protegidos hasta del puro azar. Y lo que nos están diciendo, aunque no sea con claridad, es, oye, no queremos construir esa Europa, y además nuestro ideal es otro, nuestro ideal es el americano, el sueño americano, está bien, pero nació de otra manera, está fundado en lo individual, en la cultura de frontera. En Europa siempre ha prevalecido lo comunitario sobre lo estrictamente individual, y lo que es el considerar la calidad de vida frente a la acumulación de riquezas, y el derecho, los derechos sociales frente al derecho de propiedad, y las relaciones intergubernamentales, más que la hegemonía global, es que es distinto. Nosotros no queremos una Europa europea, no americana, pero además tampoco queremos una Europa alemana. Veréis, ya hubo 2 veces demasiado poder alemán en Europa, y esta es la tercera, y no tenemos nada contra Alemania, ni estamos pensando que mañana se vayan a levantar y empezar a caminar al paso de la oca. Pero un solo país hegemónico no puede construir Europa porque lo construye para sí. ¿Cuántas veces estamos viendo, y no lo pensamos en estos términos, pero leemos, hoy el Parlamento alemán decide sobre el destino de Grecia? ¿Cómo un parlamento de una democracia puede estar decidiendo sobre otra democracia en Europa? Pues eso está ocurriendo. Eso está pasando. Y la cuestión es quién debe liderar Europa. No puede ser un solo país, que lo hará en su lógico provecho. El euro no es una moneda común. El euro es
la extensión del antiguo marco alemán. Es decir, el euro era una moneda que nació para federalizar Europa y que la está renacionalizando. Sí, está renacionalizándola y eso ahora es una moneda sin Estado y sin proyecto político. Y alguien lo tiene que construir y tiene que ser la izquierda europea. Nadie lo va a hacer si no. ¿Qué estaría pasando si ahora, en lugar de estar prácticamente en deflación, con el 0,3% de inflación, tuviéramos el 3%? ¿Qué no estaría haciendo el Banco Central Europeo? ¿Qué no estaría haciendo Alemania? Dice, no, es que Alemania tiene la inflación metida en el subconsciente. No, Alemania tiene la inflación en la cartera, porque ellos son los acreedores de Europa. No hay nada contra Alemania, pero no puede ser un país solo hegemónico el que construya Europa. Y eso debemos tenerlo claro. Europa necesita muchas cosas ahora. Necesita no solamente una moneda única, una unión monetaria, una unión bancaria, como se está haciendo. Necesita una unión fiscal y una unión política. Y una unión fiscal significa que siempre habrá contribuyentes y receptores netos. Y ahora no quieren hablar ni de los eurobonos. Y una unión fiscal. No se puede ni pensar con un candidato, el señor Juncker, el candidato de la derecha europea, que ha estado durante muchísimos años de primer ministro de Luxemburgo, de primer ministro de un paraíso fiscal en Europa. Y eso tenemos que tenerlo claro, lo que nos estamos jugando en Europa, porque aquí solo la gente está pensando en algunas cosas en España. Aquí en plan doméstico nos dicen, oiga, vamos a ver cuáles son los resultados, porque a partir de quién gane o no, pues determinaremos, aventuraremos si esto va a suponer la jubilación política de Rajoy o de Rubalcaba. Otros están fijándose en la abstención, que desgraciadamente siempre ha sido muy alta en las europeas, para decir qué gran desafección ciudadana hacia la política. Y hay terceros que estarán ahí mordiéndose las uñas a ver si sale un resultado que les dé para poder certificar el fin del bipartidismo en España. Pero lo que nos estamos jugando son otras cosas. Y en Asturias tenemos también nuestra peculiaridad. Tenemos una peculiaridad asturiana, que hay un partido que se presenta no para sacar un escaño en Europa, sino para ganar al Partido Popular Asturiano, para recalcar su hegemonía sobre la derecha asturiana. Eso es lo que les importa a Europa. Y quiero deciros que Europa, cuando funcionan las instituciones y España, las cosas van bien. Y Tenneco es el ejemplo más evidente. Aquí han funcionado las instituciones de justicia en España, que dieron la razón a los trabajadores. Y han funcionado las instituciones europeas porque esta vez tenían rostro humano. Se llamaban Diego Canga, Antonio Tajani, o se llamaban Antonio Masí. Por eso funcionaron. Pero no hubiera sido necesario que los tribunales de justicia se pronunciaran en España si no hubiera habido una reforma laboral. Porque entonces la propia administración autonómica, nosotros, el gobierno de Asturias, hubiéramos rechazado la pretensión de la empresa de cerrar cuando estaba en beneficios. Lo hubiéramos rechazado. Y ahora, los que apoyaron la reforma laboral, el PP y Foro, Foro ayer estaba brindando en Tenneco, me parece bien, con los trabajadores, pero con una mano brindaba por la reforma laboral y por otro por la permanencia de Tenneco, es decir, una vela a Dios y otra al diablo, que es lo que estos hacen un día y otro en Asturias. Pero al final, y termino, amigos y amigas, estas elecciones son fundamentales, y son fundamentales en clave europea, veréis, porque queremos una Europa europea, construir una Europa europea y no americana. Y queremos también tener una relación entre Estados norte y sur, una relación equitativa y no un protectorado. Pero sobre todo, son tan decisivas, se resuelven tantas cosas hoy en Europa, que quiero deciros, no penséis que lo que os comentaba al principio, sobre todo lo que ha pasado en España, sobre todas las cosas que hay que revertir, podemos arreglarlas simplemente ganando dentro de poco más de año y medio a la derecha española. Tendremos que empezar, os lo aseguro, por ganar dentro de un mes aquí a la derecha europea. Nada más y muchas gracias.
vosotros, la vicesecretaria, la candidata Elena Valenciano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido esta tarde y por estar de pie, que estáis muchísimos y muchísimas de pie. Para mí siempre es muy especial venir a Asturias, la gente que me conoce lo sabe. Yo siento como un doble sentimiento, ¿no? Por una parte, cariño a mucha gente de aquí, al partido, aquí en Asturias. Cariño desde que era muy, muy joven, siempre fue una referencia para mí. El partido en Asturias, Juventudes en Asturias. Es un partido, una federación a la que yo quiero mucho, quiero muy especialmente. Y también una gran responsabilidad, por lo tanto, ¿no? Porque efectivamente creo que el Partido Socialista en Asturias es un partido muy importante, lleno de maestros y de maestras que lo han sido a lo largo de mi vida política. Así que siempre es muy especial para mí estar aquí. Desgraciadamente no tengo mucho tiempo hoy para quedarme más tiempo con vosotros y con vosotras. Quería contaros un poco lo que he hecho hoy aquí para que entendáis cuál es el sentido, ¿no? de esta campaña y cuál es el sentido de lo que tenemos que hacer el 25 de mayo. Pero no quiero, antes de contaros eso, no quiero dejar de referirme a Javier. Yo también estoy muy contenta de que esté tan sano. Todos nos preocupamos, ¿no? Si de alguien no podemos prescindir es de Javier Fernández. Seguramente su corazón sufrió porque tiene un corazón sensible y grande, pero está sano, está fuerte y lo tenemos con nosotros, así que estamos todos y todas encantados. Gracias por curarte tan deprisa. He estado con los pescadores hoy y he estado con los mineros y he estado con los trabajadores de Tenneco. Y en cada una de esas reuniones, visitas, encuentros, hemos comprobado, los pescadores y nosotros, iba con Jonás, iba con María, he estado también con Antonio, con Hugo, hemos comprobado que de eso se trata, ¿no? O sea, en realidad se trata de resolver los problemas de la gente. Este es el sentido que tiene la política en general. Y esta tarea que tenemos por delante en particular, se trata de acercar las soluciones a la gente que está sufriendo, que es mucha. Entonces, las instituciones europeas, los diputados y diputadas, los que hacemos política, no tenemos que ser más que eso, ¿no? Los intermediarios entre la gente que plantea sus problemas y allí donde están las soluciones a los problemas. Para eso estamos, y ese es el único sentido que tiene, de verdad, el sentido más profundo de la política, mucho más en un momento en el que la gente está sufriendo mucho. Entonces, ¿podemos hacer algo por los pescadores asturianos que han sido claramente discriminados en el reparto de cuotas por el Gobierno de España? Claro que podemos, claro que podemos. Tenemos que trabajar para que eso sea posible. Nosotros hemos trabajado en ello en el Parlamento Nacional y lo vamos a hacer en el Parlamento Europeo. Y tenemos que ser la voz también de los pescadores asturianos para que en la Unión Europea se tenga en cuenta que no es lo mismo, que no son lo mismo los barcos del norte que los barcos asturianos, que no es lo mismo, que la faena no es la misma, que el arte no es la misma y que las necesidades no son las mismas y que el sur de Europa tiene necesidades específicas que no pueden de ninguna manera quedar orilladas. Esto es verdad para los pescadores, es verdad para los mineros y es verdad para los trabajadores de Tenneco. Toda esa es la política real y no es lo mismo hacerlo desde la sensibilidad de quienes creemos en la dignidad de los trabajadores, en la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras tengan un futuro por delante, como decía el alcalde, que aquellos que han sacrificado completamente la dignidad de los trabajadores por valores que desde luego nos son completamente ajenos. Así que todas las generaciones, digo yo, tienen en algún momento una decisión importante, trascendente que tomar. Yo os aseguro que el 25 de mayo tenemos una decisión trascendente que tomar. Esta vez no es retórica. Esta vez hay una batalla ideológica durísima en el seno de la Unión Europea. Esta vez nosotros representamos un proyecto completamente distinto al que representa la derecha europea,
que lleva gobernando la Unión de manera absolutamente hegemónica en el Parlamento, en la Comisión y en el Consejo desde que empezó esta crisis. Desde antes ya, pero desde que empezó esta crisis. Entonces, estos que se presentan, Cañete, Rajoy, que son los mismos que Merkel, Berlusconi, Juncker, esta derecha que nos ha traído hasta aquí, no puede ver revalidada su mayoría el próximo 25 de mayo. Nosotros tenemos un proyecto para la Unión Europea que tiene que ver no solo con un proyecto progresista que quiere poner a la gente en el centro de la política, no, es que nosotros tenemos un proyecto europeísta para Europa. Es que esta vez el europeísmo está del lado de la izquierda. Europeísta, como decía Javier, es que la Unión Europea se tiene que construir con todas las manos, por todas las manos, y desde luego sin fracturas entre el norte y el sur, que en este momento es lo que tenemos, una gran fractura entre el norte y el sur de Europa. De tal suerte que el sur de Europa está quedando fuera del tren del desarrollo europeo. Y han decidido que en el sur de Europa sí podemos precarizar absolutamente los empleos, sí podemos soportar unas tasas de paro como las que estamos soportando y sí tenemos que seguir apretando las tuercas a los ciudadanos. Esta es una decisión que no han tomado los ciudadanos. Estas decisiones no se han tomado por los parlamentos nacionales. Estas decisiones no las han tomado los ciudadanos, las han tomado instituciones ajenas al control de los ciudadanos. Por eso nosotros decimos en esta campaña electoral que hay que cambiar el rumbo de la Unión Europea, que es un rumbo que se ha desviado en los últimos años. Ese rumbo que ha hecho que en este momento en Europa haya millones de trabajadores sin ninguna expectativa de futuro. Esa Unión Europea que ha decidido sacrificar el empleo y el crecimiento en favor de baremos que son perfectamente discutibles, porque son decisiones políticas las que, en definitiva, nos están llevando a la situación en la que estamos. ¿Quién ha dicho? Claro que hay que pagar las deudas, claro que hay que cumplir con los presupuestos, pero ¿quién ha dicho que hay que hacerlo a este ritmo? ¿Quién ha dicho que la dosis de la medicina tiene que ser esta? ¿Quién lo ha decidido? Si las sociedades no están soportando el ritmo del ajuste, ¿por qué tenemos que seguir ajustando al mismo ritmo? ¿Por qué no es posible decir no, plantarnos y decir no? Necesitamos también medir lo que le está pasando a la sociedad por el efecto de una política que la sociedad no soporta, que no puede digerir, porque está produciendo muchísimo sufrimiento. Entonces, ¿por qué hay una troika que decide qué es lo que los países tienen que hacer y no? Una troika que decide que los países sean penalizados si no cumplen con los presupuestos dados por la misma troika. ¿Por qué no tenemos una troika que verifique también los derechos sociales? ¿Por qué no tenemos una troika que verifique qué está pasando con el desempleo en los países del sur? ¿Qué está pasando con la pobreza infantil? ¿Qué está pasando con el precariado? Porque podemos empezar a hablar de un precariado en la Unión Europea. ¿Por qué no podemos equilibrar lo que efectivamente tenemos que hacer, porque hay que pagar las deudas, todo el mundo tiene que pagar sus deudas, sin llegar a empobrecer a la sociedad europea, sobre todo a la sociedad europea del sur? ¿Quién ha dicho que no se le puede plantar cara a la derecha europea? Lo podemos hacer, pero para eso tenemos que tener una mayoría en el Parlamento Europeo. No es posible que le plante cara a la derecha europea la propia derecha europea. No es posible que Rajoy y Cañete le planten cara a Merkel, porque Merkel es la jefa de Rajoy y Cañete. Nosotros necesitamos una alternativa a esa troika que está decidiendo. No nos pueden contar historias, no nos pueden decir ahora que ellos van a gestionar Europa de otra manera, porque lo han estado haciendo durante todos estos años. Y sí, claro que sí, también nos pilló a nosotros en el gobierno. También a nosotros en el gobierno, al PSOE en el gobierno, se le impusieron compromisos absolutamente insoportables para la gente, claro que sí. Lo mismo que están haciendo con el gobierno francés. Es el motivo más claro, la razón más evidente de que hay que cambiar la política arriba, en Bruselas. Que los Estados miembros por sí mismos no pueden soportarlo, no pueden hacerle frente. Necesitamos cambiar la mayoría en el Parlamento Europeo y necesitamos que las instituciones comunitarias vuelvan a ocupar el espacio y vuelvan a tener el peso que tienen que tener, porque no lo tienen, porque la Comisión Europea ha prácticamente desaparecido,
porque han sido los gobiernos sentados en el Consejo los que han tomado las decisiones. Y poco a poco esas decisiones las ha ido tomando solo un gobierno. Y ese gobierno, como decía Javier, estará pensando en el beneficio de su propio país. No estará pensando en el beneficio del conjunto de la Unión Europea. Así que nosotros necesitamos que los socialdemócratas en el conjunto de la Unión Europea se hagan fuertes en el Parlamento Europeo para escorar, para cambiar, para modificar un rumbo que nos lleva a dos cosas. Desde luego, a empobrecer masivamente a muchos trabajadores y trabajadoras en la Unión Europea. Pero en segundo lugar, y casi peor que eso, a que se quiebre completamente el proyecto europeo. O sea, no es apelar al voto del miedo, decir que la Unión Europea está en peligro, porque la Unión Europea es lo contrario de estas fracturas que se están produciendo en el conjunto de la Unión. Porque la Unión Europea era el proyecto de todos, donde éramos diversos, pero todos tratábamos de ser iguales. Eso es lo que se ha roto. Y, por lo tanto, digo yo que las dos herramientas que necesitamos son, sí, la socialdemocracia, aquella que quiere poner por delante el crecimiento, el empleo, la dignidad de los trabajadores, los salarios dignos de los trabajadores, aquella que no va a comprar el proyecto que la derecha europea tiene diseñado. La socialdemocracia europea, sí, pero el europeísmo también. Las dos cosas, esas dos herramientas son las que necesitamos para salir de este agujero. Y si no conseguimos modificar la mayoría que gobierna la Unión Europea, España, en concreto, España, no podrá salir de esta crisis, al menos no como nosotros creemos que hay que salir, que es siendo más iguales y no menos. Siendo menos, podemos ser menos ricos, pero no podemos ser más desiguales. Es España la que necesita de la socialdemocracia europea. Eso lo sabe incluso Rajoy. Rajoy sabe perfectamente a qué puertas ha ido a llamar cuando ha necesitado que le echaran una mano. ¿Y a quién llama Rajoy? Rajoy tendrá que llamar a los franceses, o tendrá que llamar a los italianos, ¿o quién le van a ayudar? ¿Los alemanes? ¿Los holandeses? ¿Los suecos? No. Nosotros sabemos perfectamente que la política que defiende la socialdemocracia europea es la que necesita España, porque España necesita cambiar este rumbo que desde hace 2 años y medio nos está conduciendo a retroceder prácticamente 30 años en lo que ha sido la defensa de nuestros derechos. Esto es lo que se juega el 25 de mayo. Es así de importante. Es decir, defender la Unión Europea, defender el proyecto europeo, pero sobre todo apostar por un cambio que le permita a España salir de la situación en la que está y no aceptar un diseño de sociedad dual como el que tiene en la mano la derecha española y la derecha europea. La derecha europea le ha hecho mucho daño a España, mucho daño, a este país en concreto. Y la derecha europea, de la mano de la derecha española, tiene un proyecto para España que no es el proyecto que nosotros vamos a defender jamás, porque es un proyecto en el que se salvan los de siempre y caen los que siempre han caído. Esa recuperación de la que habla Rajoy, que no para de hablar de esa recuperación por la que nosotros le preguntamos, ¿pero de qué recuperación habla? En este país solamente están flotando los que nunca se hundieron, pero los que se han hundido siguen hundidos. Y no podemos seguir comprando la historia de que este país se ha recuperado cuando cada día hay más trabajadores sin seguro de desempleo, más estudiantes sin becas, más niños sin ayudas, más personas dependientes sin ninguna posibilidad de una atención. Así que ni vamos a aceptar que esa es la recuperación que los socialistas apoyamos, ni vamos a aceptar que la derecha europea siga imponiendo su mantra de la austeridad mientras centenares de miles de personas se quedan en la cuneta. No queremos, nunca ha sido nuestro proyecto que la gente se quede en la cuneta, por más difícil que eso sea. Y hay muchas muestras de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y el gobierno asturiano es una de las muestras de que las cosas se pueden hacer de otra forma. ¿No hay problemas en Asturias? Hay muchos problemas en Asturias. Pero ¿ha dejado el gobierno de apoyar a aquellos que más necesitan que se les apoye? ¿Ha hecho el gobierno asturiano dejación de su responsabilidad con la educación? ¿Ha hecho dejación de la responsabilidad del gobierno asturiano con la sanidad? ¿Ha hecho dejación de su obligación de proteger a aquellos que más necesitan que se les proteja? No lo ha hecho. Aquí, en esta comunidad autónoma, se está gestionando la crisis de otra manera. Luego, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. No hay ninguna obligación de sacrificar a la mayoría de la sociedad en función de
una recuperación que nunca, nunca le va a llegar a todos. Eso es lo que nos estamos jugando. Y por eso el Partido Popular no quiere hacer campaña. Han nombrado un candidato de milagro en el último minuto y no quieren hacer campaña porque ellos saben que la batalla es muy grande. El campo de juego es Europa, pero la batalla es ideológica pura. Es la batalla por la igualdad o la batalla por la desigualdad. Es la batalla por los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los trabajadores. Es la batalla por la libertad de las mujeres o contra la libertad de las mujeres. Es la batalla porque los jóvenes europeos crean en este proyecto o lo abandonen definitivamente. Es una batalla grande, muy grande. Y por eso la tenemos que ganar, compañeros y compañeras, porque nos jugamos el futuro de verdad, de verdad. Esta vez nos lo jugamos de verdad. Y el voto es el instrumento. Mirad por dónde esta vez tenemos en el voto, en la posibilidad de cambiar la mayoría en Europa, tenemos en este voto europeo, que la gente piensa que es algo muy alejado, en este voto del 25 de mayo tenemos la clave para resolver los problemas que tenemos en España. No estamos hablando solo de las grandes líneas de la política europea. Estamos hablando de la posibilidad de que en España se abra un espacio para el crecimiento y el empleo, para que haya un plan de empleo juvenil digno para nuestros jóvenes, para que haya crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas, para que haya una política industrial como Dios manda. Eso está en el voto del 25 de mayo, aunque parezca que lo de Bruselas está muy lejos. Y tenéis que ayudarnos a que la gente entienda que esto es así, que el voto del 25 de mayo cambiará cosas de la gente aquí en España, de los ciudadanos y de las ciudadanas españolas. Esto que es tan complicado a veces de explicar, en esta ocasión es evidente y clave. Es clave para nuestra recuperación económica, es clave para nuestra recuperación política, es clave para nuestra recuperación democrática también, es clave para que el modelo de sociedad por el que hemos peleado muchos, y muchos más de los que estáis aquí, que peináis canas, todos los que habéis luchado por un modelo de sociedad igualitario, donde la gente tuviera posibilidades de desarrollarse humanamente, individualmente, hayan nacido donde hayan nacido, para que todos los que habéis peleado por ese proyecto no veáis ese proyecto liquidado. Hay que votar en positivo porque, como os digo, no es verdad que no se pueda. Se puede, se debe y nosotros tenemos que hacerlo. Y nuestro voto aquí en España, si votamos socialistas aquí en España, servirá también para los jóvenes trabajadores griegos, para que salgan del agujero también los jóvenes trabajadores griegos. Y el voto a los socialistas en Alemania servirá para que los jóvenes españoles recuperen sus becas y puedan estudiar fuera. Y el voto a los socialistas portugueses puede servir para que los franceses, para que las mujeres francesas puedan tener un futuro de desarrollo y una pensión digna. Porque es un voto que no tiene fronteras, que lo que tiene es la defensa de unos valores que representamos los socialdemócratas en Europa y en España. Ese voto sin fronteras es el que se os pide que movilicéis. Es esa idea de una Europa que acoge a todo el mundo, que no deja a nadie en la cuneta. Es la Europa que los socialistas hemos construido. Aquella Europa que nos enseñó Felipe González, que nos enseñó Palme, que nos enseñó Brandt y que nos enseñó Mitterrand. Esa Europa es en la que hemos creído, es la que tenemos que recuperar. Es como un renacimiento de la Europa en la que nosotros hemos creído, lo que tenemos que hacer el 25 de mayo. Y yo cuento mucho, como siempre, con los socialistas asturianos. Porque si los socialistas asturianos ganan las elecciones del 25 de mayo, entonces en España habremos ganado las elecciones del 25 de mayo y en Europa habrán ganado los socialdemócratas las elecciones del 25 de mayo. Así que poneos a la tarea, por favor. Ayudadnos. Hay que seguir creyendo en lo que hemos defendido. Hay que seguir haciendo posible que la gente crea que la generación siguiente vivirá mejor que la generación anterior y que nadie se resigne a que sea lo contrario, a que a partir de ahora todos los que nos sigan vivan peor. Hay que rebelarse contra eso. Y no basta con indignarse. Indignarse está muy bien, pero hay que votar y cambiar las cosas. Y a eso os convoco. Gracias a todos.